Soy Eduardo Mendoza. Tengo 65 años y trabajé toda mi vida como maestro albañil. Mi historia comienza cuando mi nuera Patricia me advirtió que debía entregar mi pensión completa cada mes o buscar otro lugar donde vivir. Lo que hice después les demostró a todos que el dinero puede enseñar lecciones muy valiosas sobre el verdadero valor de la familia. Imaginen por un momento esta situación. Después de dedicar 47 años a construir viviendas, levantando muros y dando forma a hogares para miles de familias, después de pasar los últimos 4 años viviendo con mi hijo porque las empresas ya no contrataban trabajadores de mi edad, mi propia nuera me plantea una disyuntiva. ¿Entregas toda tu jubilación o te marchas de aquí?, me gritó Patricia una mañana de miércoles, mientras mi hijo Roberto estaba en su trabajo. Esta casa no es para mantenidos, y si quieres seguir aquí, debes contribuir con cada peso que recibes. Lo que Patricia desconocía era que durante estos 4 años había estado guardando dinero sin que nadie lo supiera. No se imaginaba que su avaricia le saldría mucho más cara de lo que jamás calculó. Y nunca pensó que su suegro tenía preparado un plan que transformaría para siempre las reglas del juego en esa familia. Esa misma tarde me dirigí al banco. Retiré todos mis ahorros. Vendí los pocos objetos valiosos que conservaba y tomé la decisión más drástica de mi existencia. Una decisión que le mostraría a mi familia que el dinero puede solucionar ciertos problemas, pero también puede generar otros mucho más complicados. Cuando descubrieran lo que había hecho, sería demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Escuchen esta historia completa y díganme qué habrían hecho ustedes en mi lugar. También cuéntenme desde qué lugar me están leyendo, porque esta es una historia sobre la ambición dentro de la familia y las consecuencias imprevistas que puede traer cuando se lleva al extremo. Para que comprendan completamente lo sucedido, debo explicarles cómo llegué a vivir en casa de mi hijo. No siempre fui el abuelo que, según mi nuera, no contribuía lo suficiente con los gastos del hogar. Durante 47 años me dediqué a la construcción. Comencé como ayudante a los 17 años y llegué a ser encargado de proyectos importantes. Levanté torres, viviendas, plantas industriales, instituciones educativas. Mi trabajo era exigente, pero me satisfacía ver cómo de la nada emergía algo sólido, algo que perduraría por generaciones. Me casé con Elena cuando tenía 28 años. Ella se desempeñaba como modista, y juntos formamos un hogar trabajador de clase media. Tuvimos 3 hijos, Roberto el mayor, luego Ana y finalmente Diego el menor. Elena y yo siempre vivimos con moderación, no porque fuéramos de escasos recursos, sino porque comprendíamos que el trabajo en construcción era irregular. Había temporadas de mucha actividad y buena remuneración, pero también períodos sin empleo, donde debíamos administrar cada centavo. Por esa razón, siempre fuimos muy prudentes con el dinero. Elena manejaba las finanzas domésticas como si dirigiera una empresa. Cada gasto se planificaba cuidadosamente. Cada compra se analizaba 2 veces antes de realizarse, pero también ahorrábamos. Cada mes, sin excepción, guardábamos una porción de nuestros ingresos. Los muchachos crecieron con esa mentalidad del ahorro y la dedicación. Desde pequeños comprendieron que el dinero se obtenía con esfuerzo y debía cuidarse. Los 3 estudiaron con ayudas económicas y empleos de medio tiempo. Todos se graduaron de carreras técnicas.
Roberto en mecánica industrial, Ana en contabilidad, Diego en sistemas informáticos. Cuando los hijos se independizaron, Elena y yo continuamos en nuestra casa de Avellaneda. Era una vivienda modesta pero confortable, que habíamos adquirido con un préstamo hipotecario que nos tomó 22 años cancelar. Elena falleció hace 9 años de un paro cardíaco repentino. Fue algo completamente inesperado. Un día se encontraba bien y al siguiente se desplomó en la sala mientras preparaba el almuerzo. No alcanzó a llegar al hospital. Su muerte me devastó no solo sentimentalmente, sino también en términos prácticos. Elena era quien administraba todas las cuestiones económicas del hogar, quien se encargaba de los trámites, quien organizaba todo. De repente me encontré solo, sin saber siquiera cómo cancelar las facturas. Los primeros años después del fallecimiento de Elena fueron muy difíciles. Continué trabajando en construcción, pero ya no tenía la misma energía de antes. Las tareas se volvían cada vez más pesadas para mi edad. Los supervisores más jóvenes preferían contratar obreros con menos años. A los 62 años comencé a tener dificultades para conseguir empleo. Los contratistas me decían que ya era muy mayor para trabajos que requerían fuerza física, que ya no tenía los reflejos necesarios para labores en altura, que las obras modernas necesitaban personal con más agilidad. Durante 2 años viví de trabajos ocasionales, algunas reparaciones menores, pequeñas construcciones en casas particulares, trabajos de fines de semana, pero no era suficiente para mantener la casa y cubrir todos los gastos. A los 64 años, finalmente me jubilé. La pensión no era abundante, pero con los ahorros que había acumulado durante décadas, pensé que podría vivir tranquilo en mi casa hasta el final de mis días. Sin embargo, un año después de jubilarme, comenzaron los problemas serios. La casa necesitaba arreglos importantes que ya no podía hacer por mi cuenta y que no podía costear con mi pensión. El techo tenía filtraciones. La instalación eléctrica estaba deteriorada. Las paredes necesitaban pintura. Además, vivir solo se me había vuelto muy complicado. No sabía cocinar como Elena. No sabía organizar las compras. No sabía administrar las cuentas del mes. Más de una vez me cortaron la electricidad por no pagar a tiempo, o me quedé sin gas porque no recordé cargar el cilindro. Fue entonces cuando Roberto me propuso que me fuera a vivir con él y su familia. «Papá», me dijo, «vende la casa, ven a vivir con nosotros. Patricia está de acuerdo y los niños estarán felices de tener al abuelo en casa». La propuesta me atrajo mucho. Roberto vivía en una casa más amplia en Morón. Tenía un buen empleo, como supervisor técnico en una empresa manufacturera, y su esposa Patricia trabajaba como secretaria en un consultorio médico. Tenían 2 hijos, Lucas de 16 años y Valentina de 13. Vendí mi casa de Avellaneda y me mudé con toda mi familia. Con el dinero de la venta cancelé algunas deudas pendientes. Me compré ropa nueva y el resto lo coloqué en un depósito a plazo, que me daba un interés mensual, pequeño pero constante. Los primeros meses en la casa de Roberto fueron positivos. Patricia me recibió cordialmente. Los muchachos estaban contentos de tener al abuelo cerca. Yo me sentía útil colaborando con algunas tareas del hogar. Pero gradualmente comenzaron los inconvenientes. El primero fue por el espacio. La casa tenía 3 habitaciones. Una para Roberto y Patricia, una para Lucas y una para Valentina.
Yo dormía en un sofá cama del salón, lo cual significaba que no tenía privacidad y que además el salón no se podía utilizar normalmente por las noches. Patricia comenzó a quejarse de que la casa se había vuelto muy pequeña, de que no tenían espacio para recibir invitados, de que ella no podía ver televisión por las noches porque yo ya estaba descansando. El segundo problema fue por las comidas. Yo tenía hábitos alimentarios diferentes a los de la familia. Elena me había acostumbrado a comer mucha carne, muchos asados, comidas abundantes, pero Patricia cocinaba de manera más moderna. Ensaladas, pollo, pescado, porciones más pequeñas. Además, yo estaba acostumbrado a tomar mate durante todo el día y a merendar con facturas o torta. Eso significaba gastos adicionales en la compra semanal que Patricia comenzó a resentir. El tercer problema fue por las visitas. Los fines de semana venían Ana y Diego con sus familias a almorzar. Eran reuniones agradables, donde yo disfrutaba mucho de estar con todos mis hijos y nietos. Pero para Patricia significaba más trabajo, más gastos, más desorden en la casa. Un día me dijo directamente: «Eduardo, tus hijos pueden venir a visitarte, pero no puedes invitarlos a almorzar aquí todos los domingos. Yo no me doy abasto cocinando para tanta gente». El cuarto problema, y el más importante, fue por el dinero. Durante el primer año, yo aportaba una parte de mi pensión para los gastos de la casa. Calculamos que mis gastos de comida, servicios y uso del espacio representaban aproximadamente el 35% de mi jubilación. Pero a medida que transcurría el tiempo, Patricia comenzó a pedirme que aportara más. Primero el 45%, después el 55%, después el 65%. Su argumento era que los precios aumentaban, que la casa gastaba más con una persona extra, que yo tenía que ser más consciente de lo que costaba mantenerme. «Eduardo», me decía, «tú no te das cuenta de lo que gastas. La factura de electricidad se duplicó desde que llegaste. El gas se consume mucho más porque te bañas todos los días y quieres que la casa esté siempre caliente. La comida rinde menos porque comes como si fueras un obrero de 25 años». Yo trataba de ser comprensivo. Entendía que mi presencia había modificado la dinámica económica de la casa, pero también sabía que estaba aportando una parte significativa de mis ingresos y que merecía ser tratado con respeto. El problema se agravó cuando Roberto tuvo una reducción de sueldo en la empresa. La compañía estaba atravesando una crisis y todos los empleados tuvieron que aceptar una rebaja del 20% en sus salarios. Esa noche Patricia y Roberto tuvieron una discusión muy intensa sobre dinero. Yo estaba en el salón, pero podía escuchar todo porque hablaban a gritos en su habitación. «No llegamos a fin de mes», decía Patricia. «Con tu sueldo reducido y todos los gastos que tenemos, no podemos seguir así». «¿Qué quieres que haga?», respondía Roberto. «El trabajo está así, no es culpa mía». «Tu papá tiene que aportar más», insistía Patricia. «Él cobra una pensión completa y solo nos da una parte. Si va a vivir aquí, tiene que pagar como corresponde». «Pero ya está dando casi todo lo que gana», argumentaba Roberto. «¿Que dé todo entonces? Que pague como si fuera un inquilino. Total, nosotros le damos techo, comida, compañía. Es lo mínimo que puede hacer». Al día siguiente, Roberto vino a hablar conmigo. Estaba incómodo. Se notaba que no quería tener esa conversación. «Papá», me dijo, «necesitamos que aumentes tu aporte mensual». «¿Cuánto más?» «Necesitamos que aportes toda tu jubilación. Patricia calculó todos los gastos y no podemos seguir subsidiándote». «¿Subsidiándome, Roberto? Yo estoy pagando mi parte. Estoy aportando más del 65% de lo que gano.
Sí, pero no es suficiente. Los gastos aumentaron mucho y nosotros también tenemos nuestras necesidades. ¿Y con qué voy a vivir yo si les doy toda la jubilación? Bueno, papá, tú no tienes gastos extras. Nosotros te damos todo lo que necesitas. Todo. ¿Y si quiero comprarme ropa? ¿Y si quiero darles algo a mis otros hijos cuando vienen a visitarme? ¿Y si tengo alguna emergencia médica? Roberto se quedó callado. Era obvio que no había pensado en esas cosas. Papá, me dijo finalmente, no es que queramos quitarte dinero, es que realmente no llegamos a fin de mes. Entiendo la situación económica, Roberto, pero no es justo que yo tenga que entregar todo lo que gano para vivir en una casa donde duermo en el sofá del salón y no puedo ni invitar a mis hijos a almorzar. La conversación terminó ahí, pero yo sabía que el tema no estaba resuelto. Patricia no iba a dejar pasar el asunto y Roberto estaba entre la espada y la pared. Una semana después llegó el ultimátum. Roberto se había marchado a trabajar temprano. Los muchachos estaban en el colegio y Patricia me esperó en la cocina con cara de pocos amigos. Eduardo me dijo sin saludar, tenemos que terminar con esta conversación del dinero de una vez por todas. Te escucho. O das toda tu jubilación todos los meses o te buscas otro lugar donde vivir. Me estás echando de la casa. No te estoy echando, te estoy dando opciones. Puedes seguir viviendo aquí si cumples con tus obligaciones, pero no vamos a seguir manteniéndote para que tú te quedes con dinero en el bolsillo. Patricia, yo no entiendo tu lógica. Yo estoy pagando mi parte de los gastos. Si ustedes tienen problemas económicos, es un problema de ustedes, no mío. Tu problema es nuestro problema, Eduardo. Tú vives aquí, comes aquí, usas nuestros servicios. Si no das tu pensión completa, no duermes aquí. Así de simple. ¿Y Roberto? ¿Qué opina de esto? Roberto opina lo mismo que yo. Los dos estamos de acuerdo. Esa noche, cuando Roberto regresó del trabajo, le pregunté si realmente estaba de acuerdo con el ultimátum de Patricia. Papá, me dijo evitando mirarme a los ojos, la situación económica está muy complicada. ¿Necesitamos que aportes más? ¿Y si no puedo aportar más? Bueno, tendrías que buscar alguna alternativa. ¿Cuál alternativa, Roberto? ¿Irme a vivir a la calle? No, papá. Puedes buscar una residencia o ver si alguno de tus otros hijos te puede recibir. Roberto estaba repitiendo exactamente los argumentos de Patricia. Era obvio que ella lo había convencido o lo había presionado para que me dijera eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el sofá del salón, pensando en todas mis opciones. Podía buscar una residencia, pero con lo que me quedaba de jubilación, después de darles a ellos una parte, no me alcanzaba para pagar una habitación decente. Podía llamar a Ana o a Diego para pedirles que me recibieran. Pero sabía que los dos tenían sus propios problemas económicos y familiares. No era justo cargarlos con la responsabilidad de mantenerme. Podía aceptar las condiciones de Patricia y entregarles toda mi jubilación, pero eso significaba convertirme en un prisionero en su propia casa, dependiendo completamente de su buena voluntad para cualquier cosa que necesitara. O podía hacer algo completamente diferente, algo que ninguno de ellos se imaginaba que yo podría hacer. Al día siguiente, mientras Patricia estaba trabajando y Roberto también, fui al banco, saqué todos los ahorros que tenía guardados desde la venta de mi casa. Era una cantidad considerable, más de lo que cualquiera de mis hijos se imaginaba que yo tenía. Después fui a una casa de empeños y vendí mi reloj, mi cadena de oro y algunos otros objetos de valor que había conservado desde la época de Elena. También vendí algunas herramientas de trabajo que ya no usaba, pero que tenían valor para otros trabajadores.
Con todo ese dinero fui a una agencia de turismo. «Quiero comprar un pasaje de avión», le dije a la empleada. «¿A dónde quiere viajar?», me preguntó. «A Italia. Quiero conocer la región donde nació mi bisabuelo». Era algo que siempre había deseado hacer, pero que nunca me había atrevido. Mi bisabuelo paterno había emigrado de una provincia del sur de Italia a comienzos del siglo XX. Siempre me había relatado historias sobre ese lugar, pero yo nunca había tenido la oportunidad ni el dinero para visitarlo. Compré un pasaje de ida y vuelta con fecha flexible. También contraté un seguro de viaje, reservé un hotel para las primeras noches y me anoté en un programa organizado para turistas que querían conocer sus orígenes familiares. Cuando regresé a la casa de Roberto, Patricia ya había llegado del trabajo. Me estaba esperando en la cocina con una expresión que daba miedo. «¿Dónde anduviste todo el día?», me preguntó. «Haciendo trámites». «¿Qué trámites?». «Organizando mi futuro». «¿Tu futuro?». «Espero que hayas decidido aportar el dinero que corresponde». «Decidí algo mejor que eso, Patricia». Saqué los papeles del viaje y se los mostré. Los boletos de avión, las reservas del hotel, la documentación del programa. «¿Qué es esto?», preguntó con cara de no entender nada. «Es mi pasaje a Italia. Me voy el mes que viene a conocer la región donde nació mi bisabuelo». «¿Con qué dinero?». «Con mi dinero. Con los ahorros que tenía guardados». Se quedó helada cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que le estaba diciendo. «¿Cuántos ahorros tenías?». «Los suficientes para pagarme este viaje y para vivir un tiempo largo sin depender de nadie». «¿Y por qué nunca dijiste que tenías dinero guardado?». «Porque era mi dinero, mis ahorros para emergencias, y resulta que esta era la emergencia para la cual los había guardado». «Pero Eduardo, si tú tienes dinero, puedes aportar más a los gastos de la casa». «No voy a aportar más, Patricia. De hecho, no voy a aportar nada más». «¿Cómo que no vas a aportar nada?». «Como escuchaste, a partir de mañana no voy a dar ni un peso para los gastos de esta casa». «¿Y entonces dónde vas a vivir?». «En un hotel hasta que salga mi vuelo, y después en Italia el tiempo que se me ocurra». «¿Estás loco? ¿Vas a gastar todos tus ahorros en un capricho?». «No es un capricho, Patricia, es mi libertad. Preferí gastar mi dinero en hacer algo que siempre quise hacer, en lugar de dárselo a alguien que me trata como si fuera una carga». Cuando llegó Roberto del trabajo, Patricia le contó toda la historia. Los dos vinieron a hablar conmigo con caras de circunstancia. «Papá», me dijo Roberto, «¿es cierto que te compraste un pasaje a Italia?». «Es cierto». «Y que tenías ahorros que nunca nos contaste». «Es cierto también». «¿Por qué nunca nos dijiste que tenías ese dinero?». «Porque era mi dinero de emergencia, y nunca pensé que la emergencia iba a ser que mi propia familia me iba a amenazar con echarme a la calle si no les daba toda mi jubilación». «Papá, nosotros no te íbamos a echar a la calle». «Ah, no. Entonces, ¿qué significaba eso de si no das tu pensión, no duermes aquí?». Roberto se quedó callado. No tenía respuesta para esa pregunta. «Papá», intervino Patricia, «si tú tenías ese dinero, podrías haber colaborado más con los gastos de la casa. Era injusto que te hiciéramos el favor de darte techo y comida, mientras tú tenías dinero guardado». «No me hicieron ningún favor, Patricia. Yo pagué mi parte de los gastos durante 4 años, y mis ahorros no son asunto de ustedes». «Pero papá», dijo Roberto, «¿qué vas a hacer cuando se te termine el dinero del viaje?». «Voy a ver qué pasa cuando pase. Capaz me quedo a vivir en Italia. Capaz vuelvo y me busco una residencia. Capaz vuelvo y ustedes me reciben con más respeto que ahora». «¿Y si te pasa algo en Italia? ¿Y si te enfermas?». «Tengo seguro de viaje
y si me enfermo me atiendo allá. En Italia tienen muy buena medicina. Pero papá, ¿no te parece una locura gastar todos tus ahorros de esa manera? ¿Locura, Roberto? Yo trabajé 47 años. Me rompí el lomo levantando paredes para otra gente. Ahorré durante décadas para poder tener una vejez tranquila. Y ahora resulta que es una locura que gaste mi propio dinero en hacer algo que me gusta. No es eso, papá. ¿qué? Es que ustedes esperaban heredar ese dinero. Es que habían calculado que cuando yo me muriera, iba a quedar algo para repartir. Los dos se quedaron callados. Había dado en el clavo. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era insoportable. Patricia me hablaba solo lo indispensable. Roberto evitaba las conversaciones largas conmigo. Los muchachos notaban que algo pasaba, pero no entendían qué. Una semana antes de mi viaje, Ana y Diego vinieron a visitarme. Alguien les había contado lo que estaba pasando. «Papá», me dijo Ana, «¿es cierto que te vas a Italia?» «Es cierto. Y es cierto que tuviste problemas con Roberto y Patricia por dinero». «También es cierto». Les conté toda la historia. Cómo había comenzado el problema del dinero. Cómo Patricia me había dado el ultimátum. Cómo yo había decidido gastar mis ahorros en el viaje en lugar de dárselos a ellos. Diego fue el primero en reaccionar. «Papá», me dijo, «me parece muy bien lo que hiciste. Si tenías ese dinero guardado, es tu derecho a hacer con él lo que se te ocurra». Ana fue más diplomática. «Papá, entiendo tu decisión, pero también entiendo la situación económica de Roberto. Capaz se podrían haber puesto de acuerdo de otra manera». «¿De qué otra manera, Ana? ¿Entregándoles toda mi jubilación para quedarme sin un peso en el bolsillo?» «No, papá, pero capaz aportando un poco más, sin llegar al extremo». «Ana, durante 4 años yo aporté una parte importante de mis ingresos. Viví en condiciones incómodas, sin privacidad, adaptándome a las reglas de otra familia. Y cuando tuvieron problemas económicos, en lugar de buscar una solución que nos conviniese a todos, me dieron un ultimátum. ¿Te parece justo eso?» «No, papá, no me parece justo». «Bueno, entonces entiende por qué decidí irme. Preferí gastar mi dinero en mi libertad antes que dárselo a gente que no me valora». Diego me preguntó si tenía dónde quedarme cuando regresara de Italia. Le dije que todavía no había decidido si iba a volver. «¿En serio estás pensando en quedarte a vivir allá?» «Estoy pensando en todas las posibilidades. Tengo ciudadanía europea por mi bisabuelo. Puedo trabajar allá si quiero. Capaz encuentre una vida mejor que la que tengo aquí». «Papá», me dijo Ana, «nosotros podemos ayudarte cuando vuelvas. No tienes que depender de Roberto si no quieres». «Se los agradezco, pero también quiero que entiendan algo. Yo no quiero ser una carga para ninguno de mis hijos. Quiero vivir de manera independiente, con mi propio dinero, tomando mis propias decisiones». El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto se ofreció a llevarme al aeropuerto, pero yo contraté un taxi. No quería despedidas incómodas. La noche anterior Patricia me pidió disculpas. «Eduardo», me dijo, «capaz fui muy dura con el tema del dinero. No era mi intención que las cosas llegaran a este punto». «Ya está, Patricia. Las decisiones están tomadas. ¿Vas a volver?» «No lo sé. Depende de cómo me vaya allá y de cómo evolucionen las cosas aquí». «Bueno, si vuelves, podemos conversar de nuevo sobre la situación de la casa». «Si vuelvo, Patricia, va a ser con condiciones muy claras. Yo voy a aportar lo que corresponde, pero también voy a exigir el respeto que merezco». El vuelo salía a las 10 de la mañana. A las 7 ya estaba en el aeropuerto facturando mi equipaje. Era una maleta grande con ropa para varias semanas y algunas cosas personales que no quería dejar en la casa de Roberto. En el avión, mientras sobrevolábamos el Atlántico, pensé en todo lo que había pasado durante los últimos meses. La pelea por el dinero,
El ultimátum de Patricia. Mi decisión de gastar los ahorros en el viaje. ¿Había hecho lo correcto? Era una locura gastar tanto dinero en un capricho de viejo. ¿Qué iba a pasar cuando regresara? Pero también pensé en otra cosa. Durante 4 años había vivido sintiéndome una carga para mi familia. Había aceptado condiciones incómodas porque creía que no tenía otras opciones. Había dejado que me trataran como si fuera un favor que me estaban haciendo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que quería hacer. Estaba yendo a conocer el lugar de donde había venido mi familia. Estaba usando mi propio dinero para hacer algo que me emocionaba. Italia me sorprendió desde el primer día. La región donde había nacido mi bisabuelo era pequeña, pero hermosa, llena de historia, con gente muy amable que me ayudó a rastrear la historia de mi familia. Encontré el registro de nacimiento de mi bisabuelo en el archivo municipal. Conocí a parientes lejanos que todavía vivían ahí. Visité la casa donde había vivido mi tatarabuelo. Pero lo más importante fue la sensación de libertad que tuve durante todo el viaje. Por primera vez en años, no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer nada. Podía levantarme a la hora que quería, comer lo que se me antojaba, ir a donde tenía ganas de ir. También descubrí que podía valerme perfectamente solo. Cocinaba mi propia comida en el apartamento que había alquilado. Manejaba mis horarios, organizaba mis actividades. No necesitaba que nadie me cuidara o me mantuviera. Después de 2 meses en Italia, recibí una llamada de Roberto. «Papá», me dijo, «¿cómo estás? Te extrañamos mucho». «Estoy muy bien, Roberto. Mejor de lo que había estado en mucho tiempo». «¿Cuándo vas a volver?» «No lo he decidido todavía. Estoy muy cómodo aquí». «Papá, Patricia quiere pedirte perdón por cómo se comportó antes de que te fueras». «¿En serio?» «Sí, se dio cuenta de que fue injusta contigo. Dice que si vuelves, las cosas van a ser diferentes». ¿Diferentes? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas a tener tu lugar en la casa y no te vamos a presionar más por el tema del dinero. Roberto, agradezco que Patricia se haya dado cuenta de su error, pero tengo que decirte algo. Estos 2 meses en Italia me demostraron que puedo vivir perfectamente solo. No necesito que me mantengan ni que me cuiden. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vuelvo va a ser porque quiero volver, no porque necesite volver. Y que mi relación con ustedes va a ser diferente. Ya no voy a ser el abuelo que acepta cualquier condición por tener un techo. Voy a ser una persona independiente que elige dónde y cómo vivir. Entendí, papá. Entonces vas a volver. Probablemente sí, pero cuando yo decida y con mis propias condiciones. Regresé a Argentina 3 meses después de haberme ido, pero no volví a la casa de Roberto. Alquilé un departamento pequeño, pero cómodo en Barracas, cerca del centro, con todo lo que necesitaba para vivir solo. Con lo que me quedaba de los ahorros después del viaje, pude pagar 6 meses de alquiler por adelantado y comprar los muebles básicos. Mi jubilación me alcanzaba perfectamente para mantener el departamento y vivir de manera austera pero digna. Roberto y Patricia vinieron a visitarme al departamento nuevo, una semana después de mi regreso. Los dos parecían sorprendidos de verme tan organizado y tan cómodo viviendo solo. «Papá», me dijo Roberto, «la casa está muy vacía sin ti». «Yo estoy muy cómodo aquí, Roberto. Tengo mi privacidad, mis horarios, mis reglas». «Pero papá», intervino Patricia, «tú podrías volver a casa. Prometemos que las cosas van a ser diferentes». «Gracias por la oferta, Patricia, pero prefiero vivir solo. Descubrí que me gusta tener mi propio espacio». «¿Y no te sientes solo?» «No, tengo visitas cuando quiero tenerlas. Salgo cuando tengo ganas de salir. Y cuando quiero estar solo, estoy solo. Es muy diferente a estar